Actualizamos las noticias, esto es El Mundo Ahora, aquí en la pantalla de France 24, soy Juan Pupiales, vamos con los titulares de la jornada. De manera unánime, la Corte Suprema de Brasil condenó a 2 políticos por el asesinato de la concejala Marielle Franco hace 8 años. El tribunal señala que los inculpados, un antiguo congresista y su hermano exconcejal, ordenaron el crimen para frenar la carrera de la representante fallecida. Irán y Estados Unidos protagonizan un nuevo cruce de palabras a un día de la prevista tercera ronda de conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán. Desde el gobierno persa calificaron de desinformación las palabras del presidente Trump anoche en su discurso del Estado de la Unión. España desclasifica los documentos relacionados con el 23F. Desde este miércoles, el gobierno puso a disposición de la población los informes oficiales sobre este intento de golpe de Estado liderado en el Congreso por Antonio Tejero. El que fuera teniente coronel de la Guardia Civil falleció en las últimas horas. La noticia del día pasa por Brasil, en donde la Corte Suprema condenó a 2 políticos y otros señalados por el asesinato hace 8 años de la concejal de Río de Janeiro, Marielle Franco, quien era también activista por los derechos humanos y una líder política en ascenso. Nuestra corresponsal en Brasil, Valeria Sacone, previamente nos entregó detalles de esta decisión. Bueno, ha sido un largo periplo judicial. Recordamos que Marielle Franco fue ejecutada hace ahora casi 8 años, en marzo de 2018. Y durante mucho tiempo la pregunta que lanzaban sus familiares, pero también una parte de la sociedad civil, es quién mandó matar a Marielle Franco. Finalmente, gracias a la delación premiada del ejecutor de este crimen, del asesino a sueldo Rony Lessa, se llegó a esos 2 políticos, los hermanos Brazão, reconocidamente ligados a las milicias, unas mafias locales que actúan hasta en el 60% del territorio de Río de Janeiro en diferentes ámbitos, y es precisamente la razón por la que Marielle Franco fue ejecutada, porque se puso en el camino de esos 2 hermanos que controlaban unos territorios y esperaban una recalificación para hacer especulación edilicia. Y entonces los jueces han formado mayoría porque consideran que las pruebas aportadas tanto por la Policía Federal como por la Fiscalía General del Estado no dejan duda que los hermanos Brazão son los mandantes. La única discrepancia ha sido el ex jefe de la Policía Civil de Río de Janeiro, que solamente ha sido condenado por entorpecer las investigaciones y por corrupción, pero no por asesinato cualificado. Recordamos que precisamente uno de los grandes problemas es que las milicias son formadas por ex policías, ex bomberos, ex militares, y tienen mucha infiltración en todos los órganos del Estado, y por esto fueron plantadas muchas pistas falsas mientras el caso era seguido aquí por las autoridades de Río de Janeiro. Cuando el presidente Lula ganó las elecciones, prometió a la familia de Marielle Franco que el caso sería solucionado, fue federalizado, es decir, entró la Policía Federal, equivalente a la FBI de los Estados Unidos, y ahora llegamos a una sentencia. Continuamos con las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Voces oficiales de la República Islámica respondieron al presidente estadounidense Donald Trump luego de que el mandatario acusara anoche en su discurso sobre el Estado de la Unión a Teherán de avanzar en la elaboración de un supuesto arsenal de alcance global. Desde el Ministerio de Exteriores y desde el Parlamento acusaron al magnate de desinformar. Todo esto a un día de la prevista tercera ronda de conversaciones en Omán entre ambos países, para las que, sin embargo, el presidente Masoud Pezeshkian dijo que hay buenas perspectivas. Mientras la puerta del diálogo sigue abierta, la posibilidad de una guerra es incierta. Washington y Teherán dicen querer priorizar la vía diplomática y, según el lado iraní, cuya delegación está en Ginebra, el panorama es positivo. En cuanto a las conversaciones, vemos buenas perspectivas. En la reunión de mañana en Ginebra, en la que participará Araghchi, nos hemos esforzado bajo la orientación y las directrices del líder supremo.
En su discurso de la nación el martes, Donald Trump, quien ha desplegado un enorme dispositivo militar alrededor de Irán, dijo querer mantener los esfuerzos de diálogo. El 19 de febrero informó que dejaba a Teherán entre 10 y 15 días para llegar a un acuerdo, algo difícil de alcanzar considerando las líneas rojas de cada parte. Mi preferencia es resolver este problema por la vía diplomática, pero una cosa es segura. Nunca permitiré que el principal patrocinador del terrorismo en el mundo, que es lo que son, tengan armas nucleares. No puedo permitir que eso suceda. Mientras tanto, la región se prepara ante una posible guerra y Líbano podría ser uno de los primeros en sufrir sus consecuencias. El lunes, Estados Unidos ordenó la retirada del personal no esencial de su embajada en Beirut. En los últimos días, Israel intensificó sus ataques sobre Líbano contra objetivos de Hezbollah y amenazó con atacar infraestructuras civiles en el país en caso de que Hezbollah apoyara a Irán. Sin embargo, el grupo chiita avanzó que no se involucrará en el conflicto en caso de ataques limitados de Washington contra Irán. Teherán dijo que consideraría cualquier ataque de su enemigo, limitado o no, como un acto de agresión al que tendría que responder. Precisamente el Líbano atraviesa horas de tensión ante el riesgo de una escalada regional. La preocupación se refleja en los movimientos diplomáticos, evacuaciones de personal, alertas de seguridad y medidas de preparación ante posibles escenarios de conflicto. Nuestra corresponsal en Beirut, Ethel Bonet, nos entregó más detalles. La tensión regional vuelve a sentirse en Beirut ante la posibilidad de una escalada militar entre Estados Unidos y Irán. Las señales de alerta llegan desde varias capitales. En las últimas horas, Australia ha instado a las familias de sus diplomáticos a abandonar el Líbano e Israel por el deterioro de la seguridad. Alemania también ha advertido que en caso de guerra contra Irán podría imponerse restricciones aéreas en cualquier momento y recomendó a sus ciudadanos abastecerse de alimentos, agua y combustible. Estados Unidos, por su parte, evacuó este lunes al personal no esencial de su embajada en Beirut, en paralelo a un refuerzo militar en toda la región. En este contexto, crece el temor de que un ataque contra Irán arrastre al Líbano a un nuevo conflicto con Israel. Según la agencia Reuters, Israel habría advertido que podría atacar el aeropuerto internacional de Rafik Hariri en Beirut y otras infraestructuras civiles si Hezbollah interviene en un eventual enfrentamiento entre Washington y Teherán. Desde Hezbollah el mensaje es condicional. No participaría en caso de ataques limitados contra Irán, pero considera una línea roja cualquier acción que busque derribar al régimen iraní o que apunte directamente contra el líder supremo. Sobre el terreno, el ejército israelí ha destruido en el sur del Líbano armas, puestos de observación y posiciones de lanzamiento de misiles antitanque de Hezbollah y acusa al grupo de intentar reconstruir su infraestructura militar. Tras la guerra, que terminó en noviembre de 2024, la frontera sur vuelve a tensarse, pendiente del pulso entre Washington y Teherán. Vamos de Líbano a Israel. El primer ministro de la India, Narendra Modi, llegó este miércoles en una visita oficial de 2 días, la segunda desde 2017. Modi es el primer jefe de Estado indio en pronunciar un discurso en el Parlamento israelí, en la Knesset, en el que ha reiterado a los legisladores que su país se mantiene como un fuerte aliado de Israel. Nos lo cuenta Jesús Yahure. Modi y Netanyahu en un abrazo que es símbolo del vínculo entre India e Israel. El primer ministro indio llegó el miércoles a Israel en su segunda visita al país, caracterizada por su homólogo israelí como histórica. Netanyahu y su esposa han recibido personalmente a Modi, al que ha llamado un amigo personal y líder mundial. Modi es el primer jefe de Estado en visitar Israel en 2017 y se convirtió también esta vez en el primero en pronunciar un discurso ante la Knesset, el parlamento israelí, en el que respaldó el plan de Trump para Gaza y ratificó su apoyo al país. We feel your pain. We share your grief. Sentimos su dolor, compartimos su pena. India apoya firmemente a Israel con plena convicción en este momento. El vínculo entre ambos jefes de Estado se remonta a la primera visita de Modi en 2017.
que fue seguida al año siguiente por un viaje oficial de Netanyahu en el que anunció una nueva era en las relaciones bilaterales. Desde entonces, India se ha convertido en el mayor comprador de armas israelíes después de la Unión Europea, adquiriendo misiles y municiones de precisión, drones, radares, sistemas de defensa aérea, ametralladoras y rifles de asalto. Solo este año, India autorizó la compra a Israel de un paquete de armas y defensa por un valor de $8.700 millones. For the last few years, India has been Durante los últimos años, India ha sido la economía más importante del mundo con mayor crecimiento. Pronto estaremos entre las 3 principales economías a nivel mundial. among the top 3 economies globally. Al mismo tiempo, Israel es una potencia en innovación y liderazgo tecnológico. Esto crea una base natural para nuestra asociación con visión de futuro. For our forward-looking partnership. Nueva Delhi se ha comprometido con la expansión del comercio, mayores inversiones y el desarrollo conjunto de infraestructuras. El canciller alemán Friedrich Merz se reunió en Beijing con el presidente Xi Jinping y el primer ministro Li Qiang. Se trata de la primera visita de Estado de Merz al gigante asiático, que en 2025 fue el primer socio comercial de Berlín. El conservador estuvo acompañado de una delegación de 30 empresarios como los de Volkswagen, BMW o Siemens. Una visita de Estado pragmática. El canciller Merz visitó a su homólogo chino Xi Jinping para expresarle sus deseos en que China sea el socio más confiable. Somos 2 de las 3 naciones industriales más grandes del mundo. Es una gran responsabilidad, pero también una gran oportunidad. El intercambio económico entre nuestras 2 naciones es positivo. Tengo aquí una gran delegación empresarial que me acompaña en este viaje con gran interés y también busca aprovechar nuevas oportunidades en nuestras relaciones económicas. El presidente chino, por su parte, destacaba la confiabilidad de Beijing a la hora de hacer negocios, sobre todo por el contexto actual. Hace 10 años dije en varias ocasiones que el mundo está experimentando una gran transformación sin precedentes en un siglo. Recientemente usted también afirmó que estamos viviendo un punto de inflexión trascendental. Cuanto más turbulento e interconectado se vuelve el mundo, más necesitan China y Alemania fortalecer la comunicación estratégica y fomentar la confianza mutua estratégica. Y más que acuerdos, la conversación fue una declaración de intenciones sin detenerse sobre el punto de discrepancia más importante, la guerra en Ucrania y el apoyo de Beijing a Moscú. Merz seguirá su viaje por China con un séquito de una 30 de empresas alemanas buscando hacer negocios y ampliar los intercambios comerciales entre ambos países en medio de las incertidumbres arancelarias de Estados Unidos. Y el gobierno de España publicó este miércoles documentos clasificados relacionados con el intento de golpe de Estado de 1981, una petición efectuada durante décadas y que llega cuando en las últimas horas falleció precisamente Antonio Tejero, el teniente coronel de la Guardia Civil, que entró al Congreso y disparó en el seno del hemiciclo. Albert Naya con el informe. 23 de febrero de 1981, casi 6 años después de la muerte de Franco, durante una sesión parlamentaria en el Congreso de los Diputados, el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, apareció en el edificio gubernamental junto a un grupo de agentes del mismo cuerpo, pistola en mano y secuestrando a los parlamentarios y al presidente del gobierno. El ahora rey emérito, Juan Carlos, ordenó en un discurso televisado mantener el orden constitucional. Y más tarde, después de unas horas de cautiverio, todos los miembros del Ejecutivo y los diputados salieron en libertad, mientras que los acusados de golpistas fueron desfilando. Pero el suceso desató décadas de preguntas sin respuesta. Por ello, el gobierno de Pedro Sánchez, en un inusual movimiento, pretende arrojar luz publicando todo material clasificado sobre aquel día. Son 153 unidades documentales que durante décadas han permanecido clasificadas bajo una normativa franquista, pero que ahora pueden ser consultadas por historiadores, por investigadores y por la propia ciudadanía a través de los canales oficiales.
Entre los documentos figura una conversación donde Tejero hace referencia a figuras clave, como el general de las Fuerzas Armadas, Alfonso Armada. En las palabras aparece mencionada la propuesta de Armada de articular un nuevo gobierno, quien mantenía una relación cercana con el rey Juan Carlos. Posteriormente, los documentos señalan que el rey mantuvo presuntamente conversaciones con los principales implicados en el intento de asonada antes de las vistas orales. Por encima de todo, se pretende que la corona no salga lesionada del proceso y que los intentos no vengan en todo caso de los principales procesados y de reconocida vocación monárquica. Por ello, la principal crítica en las publicaciones de los documentos es la inexistencia de una respuesta, si los militares actuaron por cuenta propia o si contaban con una cobertura superior en la zarzuela. Fin del informativo. En minutos más noticias en esta misma pantalla. Los invito a que se queden con nosotros.